Muy buenas, familia, hermanos, amigos, reciban un cordial saludo, agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios, que es lo más importante. Gracias quiero dar en el nombre de Jesucristo a las personas que nos ayudan en la obra misionera, porque estamos apoyando. Prácticamente lo que se recoge es para eso, para apoyar la obra misionera. Que los misioneros tengan el sustento siempre a tiempo, que no les falte, es nuestra prioridad. Y a pesar de todo apoyamos y también algo nos está quedando. Compramos unas 20 estructuras metálicas para silla y las vamos a tapizar y todo, y ahí estamos. Las compramos en una chatarrería, bien baratas. Entonces queremos ir equipándonos porque tenemos unas plásticas, ya se están rompiendo y todo esto. Dijimos, cambiemos esto. Y el Señor nos ha provisto y ahí estamos. Para el mantenimiento del templo, para todo nos alcanza. Gracias a Dios en el nombre de Cristo por los corazones y manos generosas que nos ayudan. Todos estamos apoyando ahí, porque yo también necesito invertir, porque si no siembro, ¿qué cosecho? Pero Dios les pague, bendiga esos trabajos, su economía, sus familias, presente y futuro, en el nombre de Cristo el Señor. Hoy vamos a continuar hablando y cogiendo el mismo capítulo 9 del libro de los Hechos, como comenzamos con el apóstol Pablo. Las evidencias de una conversión genuina, de una persona que verdaderamente entregó su vida al Señor y el Señor le ha transformado. Y este es de estos ejemplos así, no sé si se den en este tiempo, pero oremos primero. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos con gratitud siempre en nuestro corazón. Agradecido por Jesucristo, que hizo posible la hermandad entre los santos e hizo posible una salvación que humanamente es imposible. Él dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. Muchas gracias, y la dejo al alcance de cualquiera que le pueda creer, Señor. El problema es que pocos están buscando y escuchando lo que dice la palabra de Cristo y siguiendo más tradiciones y mandamientos de hombre que otra cosa. Pero Padre, que los que escuchan logren entender y tomar decisiones también, bendito Dios, dándole las gracias y pidiendo su bendición, Señor, en esta prédica, en este video. Y que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente verdadero, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En Hechos capítulo 9, estábamos leyendo desde el versículo 1 hace 8 días que Saulo de Tarso, respirando aún amenazas y muerte, y con cartas de autorización que le dio el sumo sacerdote y todo esto para que cogiera a todos los que creyentes, los seguidores de Jesucristo, hasta que Jesucristo se le interpuso en el camino a Damasco. Luego quedó 3 días ciego, como ya vimos y como saben muchos, 3 días, y el Señor mandó a Ananías a que le colocara las manos encima, porque Saulo oraba. 3 días no comió, ni bebió, ni vio, ni nada. Vino, le colocó las manos, comió, fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, y dice en el versículo 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Él mismo da un testimonio aquí en el capítulo 22 del libro de los Hechos, en el versículo 1, hablando de la conversión, de lo que le sucedió ahí. Pero él dice esto, Hechos capítulo 22, versículo 1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo,
yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte. En el 9.1, en el capítulo 9, versículo 1, dice que respirando amenazas y muerte, pero él aquí dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz de resplandor y todo esto. Ya lo leímos allá. Pero perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo, trayendo, y a muchos, dice en otra parte, los forcé a blasfemar del nombre de Jesucristo. Era terrible este hombre. A que ya no hablaran de Jesucristo, y los forcé, los obligué a que blasfemaran del nombre de Jesús para salvar sus vidas y todo. Esto era una piedra. A Saulo de Tarso lo encontramos por primera vez en el capítulo 7 del libro de los Hechos, guardando la ropa de los que apedreaban a Esteban. Y él consentía en la muerte de este hombre. Es decir, yo di el voto para que lo mataran también. Era terrible, pero estamos hablando de las evidencias de una vida transformada por el poder de Jesucristo. Dice, vuelvo a leer en Hechos capítulo 9, versículo 19 y seguimos. Habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y esto confundió a todo el mundo, escuchando el Saulo de Tarso, esta fiera que estaba aquí, con las intenciones de destruir el cristianismo. Sino es por Cristo que se le interpone en el camino a Damasco. Pero ahora ya comió, bebió, ya puede ver, fue bautizado, recibió el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo y comienza enseguida a predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo. Yo sí pienso que si Dios permitiera que el Espíritu Santo nos utilizara como Él quiere utilizarnos nosotros y como utilizó a estos hombres aquí en el libro de los Hechos, nadie necesitaría ni de leer la palabra de Dios, mucho menos ir a un instituto bíblico a prepararse 3 años o más. Él da la palabra. Ya hablamos que en el Antiguo Testamento vino el Espíritu Santo sobre Saúl y profetizaba, y quizás nunca había oído de nada, pero profetizaba también. Jesús le dice, cuando a ustedes los detengan y los azoten y cualquier cosa en las sinagogas y en todo esto, no se preocupen de lo que tienen que hablar. El Espíritu Santo hablará lo que Dios les dé en ese momento. Él será el que les recuerde, les enseñe y los guiará a toda la verdad. Es tremendo. Entonces ya Él está equipado igual que Cristo. Cuando se bautizó, recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo y fue llamado Hijo de Dios por primera vez después que fue bautizado. Así que esto de las evidencias de una vida transformada por el poder de Cristo la encontramos en muchos hombres y especialmente en Saulo de Tarso. Entonces dice la palabra, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes?
¿Qué fue lo que le pasó a este hombre? O sea, lo agarró el Señor y le dio una transformación completa aquí. De perseguidor ahora a perseguido, porque van a intentar hasta matarlo ahora y para acá. Pero vemos las evidencias de una vida verdaderamente transformada por el poder de Jesucristo. ¿Cómo cambió este hombre? Enseguida predicaba a Jesucristo y estaban todos atónitos, sorprendidos. ¿Qué le pasó a este hombre? Y eso es lo que puede hacer el Espíritu Santo cuando toma a una persona y la controla completamente, que es la llenura del Espíritu. Y Pablo, lleno del Espíritu, está controlado completamente por el Espíritu Santo y a través de Pablo está predicando. Pero están atónitos y sorprendidos por las cosas que están pasando. Dice el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mucho más se esforzaba. Decía, ¿pero qué le pasó a este hombre? ¿No trajo aquí cartas de autorización de los principales sacerdotes y todo para llevar preso y azotar y obligarlos a blasfemar del nombre de Cristo, el que él está predicando ahora? ¿Qué pasó con este hombre? Pero yo no sé si en este tiempo alguien se asombre de un cambio poderoso que haya habido en la vida de alguien. Yo a veces escucho, desde que se creyó y fue bautizado y se hizo hermanito o evangélico, lo que sea, y ya no toma, ya no fuma, ya no golpea a la esposa, ya es buena gente. Dejó de hacer algunas cosas, pero hasta ahí llegó. Pablo dejó de perseguir a la iglesia de Dios, a los del camino que le llamaban. Quizás porque hablarían mucho de Juan capítulo 14, versículo 6, que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero hoy vemos gente que ha dejado de hacer cosas, pero nada más. No están haciendo cosas nuevas como la hizo este. Dejó de perseguir a Cristo y comenzó a predicar a Cristo. Es el cambio que debe haber. El 23 dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Vea. Si es que estos no estaban de acuerdo con Cristo y lo persiguieron y hasta matarlo y todo, ahora a sus seguidores también. Por algo dijo Cristo, si alguno no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque un creyente verdadero tiene la vida, pero pendiendo de un hilito. Porque esto no será bueno cuando alguien se identifica completamente con Cristo como lo hizo Saulo de Tarso acá. Entonces esto no fue bien recibido, decir extraordinario, quisiéramos ser lo mismo nosotros. No, matarlo, porque está hablando igual que Cristo, otro seguidor más, un problema más. Porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Esta gente vio cosas extraordinarias, los judíos, los escribas, fariseos, todas estas cosas tremendas, vieron y oyeron, y todavía pedían señal. Tremendo. Entonces eran ciegos que no querían ver. Resolvieron matarlo, a él también. El 24 dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Por acá dice lo que cuenta Pablo en cuanto al sufrimiento y todas las cosas que le han sucedido. Dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme.
y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Pero guardaban la ciudad de día y de noche para poderlo agarrar. Sin embargo, dice que lo descolgaron por un canasto, en un canasto por la ventana y escapó de sus manos. Pero guardaban la ciudad día y noche para matarlo. 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Así tuvo que salir corriendo el gran Saulo de Tarso. Pero ahora, predicando a Jesucristo e identificándose al 100% con Jesucristo, comenzó lo bueno. Cristo le dijo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y ya aquí empezó a correr el sufrimiento, a huir. Vendrán los azotes, los náufragos, los problemas que va a tener aquí en el libro de los Hechos, que vemos también cuántos intentaron matarlo. Pero ese es el precio que se paga si es que un creyente verdadero se identifica con Jesucristo. Ese es el precio que hay que pagar, estar dispuesto a dar su propia vida. Cuando llegó a Jerusalén, 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y a veces discípulo tampoco es garantía, pero le tenían miedo, porque habían escuchado todo el mal que había hecho a estos santos en Jerusalén. Entonces tenían miedo de acercarse. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé, que según el capítulo 4 dice que quiere decir hijo de consolación, este se acercó a Pablo y tomándolo lo trajo a los apóstoles y diciéndoles: no le tengan miedo, que Dios ha hecho una obra extraordinaria en la vida de este hombre. Ya no es el perseguidor, sino un hombre perseguido. Le ha tocado huir ya, comenzando su ministerio. Así que lo he traído y yo he visto cómo ha hablado valerosamente del nombre de Jesucristo. Cómo no se avergüenza ni tiene miedo de hablarle a la gente. Es extraordinario el cambio que Dios ha hecho. Ojalá viéramos esos cambios en este tiempo. Pero no sé si lograremos ver una transformación tan extraordinaria como pasó aquí con el apóstol Pablo. En el versículo 28 dice: estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle también, no solamente los judíos, sino también los griegos, pero disputaba con ellos en el nombre del Señor. Yo pienso una cosa, que si un creyente, alguien que cree en el Señor, se bautiza, recibe el Espíritu Santo es para darnos poder, según Hechos capítulo 1, versículo 8. El Señor dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder, ¿para qué? Para ser testigos de Jesucristo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está equipado para que haga la obra de Dios. Pero si un creyente no se acostumbra desde el primer día a hablar y a compartir, le va a costar mucho. Si deja, ya se acostumbra, ya tiene miedo, ya no sabe qué decir. Hay personas que me han dicho a mí, yo les he dicho, si de todo lo que hablamos en el día habláramos el 5% de Cristo a otras personas, el mundo sería transformado. Y una señora me dijo: Miguel, yo puedo hablar de todo, pero me cuesta hablar de Jesucristo siendo una creyente que dicen ser cristianos. Tremendo.
Entonces no cogemos esta costumbre, porque nosotros tenemos que acostumbrar la lengua a otras cosas una vez que somos creyentes, a hablar de Jesucristo y no avergonzarnos. El que se avergüence de mí, de mi palabra, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré también. Esto es extraordinario. Hagámoslo. Él no se avergonzó de morir y pagar un precio tremendo por nosotros, de identificarse con nosotros. Fue una humillación, como dice en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo hizo. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Y murió por nosotros y ya no nos pertenece nuestra vida si es que le hemos creído, nos hemos bautizado, tenemos el Espíritu Santo, ya somos sellados por el Espíritu Santo, tenemos las arras del Espíritu, que es un anticipo de la herencia que nos espera a nosotros. Y según 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice: porque habéis sido comprados por precio, y el precio no fue piedras preciosas o algo, como dice en Pedro capítulo 1, versículo 18, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin contaminación. El precio fue tremendo, así que dice: porque habéis sido comprados, 1 Corintios 6, 20, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no nos pertenecemos nosotros, ya le pertenecemos a otro. Antes le pertenecíamos al diablo, porque hay hijos de Dios e hijos del diablo, y en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice Juan en 1 Juan 3:10. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y no hay un justo sobre la tierra, solamente Cristo el Señor. Más bien dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad, injustamente la detienen. No la dejan correr, ni la reciben, ni nada. Es tremendo la injusticia. Y no hay un justo, todos somos injustos. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y como dijo Pablo también en Romanos capítulo 8, versículo 9, porque nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, sino del diablo. Esto es serio. Yo hablo con la gente, como ustedes no leen la palabra, piensa que les estoy hablando locura a ustedes. En medio de este video vino alguien y me tocó cortar. Y le estoy hablando, es un anciano que le hice un trabajo, se lo entregué. Y nos pusimos a hablar. Y hable, y deme chance, yo voy a ir a su casa, lo voy a visitar. Me dijo, la verdad es que cuando usted me habló, que tuvimos una charla hablando seriamente la palabra, porque cada vez que viene le hablo, pero fui a la casa de él. Es que usted me habla y yo me erizo, se me eriza la piel cuando usted me habla. Yo quiero tener un cura o alguien al lado para que ustedes dos discutan y todo. Yo le dije, no necesitamos eso. Lo que necesitamos es la palabra de Dios, es la Biblia y punto. Es lo que ella diga, no lo que diga el pastor ni diga un cura. Eso no tiene importancia, es lo que dijo Cristo. Entonces uno está acostumbrado a eso, porque si Dios hizo esta transformación en Saulo de Tarso, yo quiero que la haga en mí también. Que nos tomara el Espíritu Santo así como tomó a otros hombres, que los transformó completamente. Que no pida permiso, sino que nos agarre así como agarró al apóstol Pablo. Entonces dice el 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y a nosotros nos cuesta eso. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea
y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Tremendas iglesias estas. Las iglesias tenían paz. Es que ya quitaron, ya Saulo de Tarso está enjaulado, pudiéramos decir, está quieto. Ya cambió, se transformó este hombre. Ya hay paz, hay tranquilidad, no hay persecuciones, no hay miedo. No tengan miedo de que nos van a agarrar y nos van a meter presos o nos van a torturar hasta hacer blasfemar del nombre de Jesucristo. No, hay paz, estamos tranquilos. Saulo es uno de nosotros, el que nos perseguía ahora es uno de los nuestros. Y transformado completamente por el poder de Dios. ¿Qué cosa se diría? Y las iglesias andaban en el temor del Señor. Hoy andamos en el amor del Señor. El amor, el Dios nos ama, Él es bueno, Él nos perdona todo. Pero allá andaban en el temor de Dios, tomando en serio la palabra, obedeciendo la palabra y viendo cosas extraordinarias que se daban en esas iglesias, unas iglesias con una autoridad tremenda, donde nadie podía mentir ni portarse de hipócrita ni nada, como le pasó a Ananías y Zafira, porque ahí había un don de discernimiento tremendo y nada le pasaban por alto a nadie. Y las iglesias se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hoy no sé qué es lo que pasa, pero las cosas han cambiado. Sin embargo, la obra que hizo el Espíritu Santo en este hombre fue extraordinaria. Y esperemos que haga esa obra de transformación completa en nosotros. Hoy las iglesias tienen paz y están dormidas. Y es tiempo de que se levante un Saulo de Tarso y despierte y venga y haga un reguero como lo hizo en Jerusalén en la persecución por la muerte de Esteban. Y todos los que fueron esparcidos por donde quiera que iban predicando la palabra de Dios. Hoy la gente ha recibido mucho, estamos empachados, digo yo, de tanta palabra. Pero nos acostumbramos a eso, solamente a oír, y no compartimos, ni la aplicamos, ni vivimos lo que se nos enseña, nada. Yo digo, es un desperdicio. Y la gente ya tiene todo lo necesario para haber cambiado o cambiar. Lo que necesitamos es aplicar el conocimiento que tenemos. Pero lo tenemos ya todo. Hoy hemos visto muchas más cosas que Saulo de Tarso y sin embargo nada que ver con lo que él hizo. Pero esperemos que Dios tenga misericordia y un día levante un Saulo también acá, porque necesitamos eso. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias por salvarme. Gracias por tu